Seguimos con nuestra primera lectura, la encontramos en San Juan 6, 56, 69. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes eran el que iba a traicionarlo, así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él, así que Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Todos? Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Amén. Dios nos bendiga con su santa palabra. Vamos a seguir con nuestra segunda lectura. La encontramos en el Salmo 84 del 1 al 2. Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. anhelo con el alma los ángeles del Señor, casi agonizo por estar en ellos, con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina hace su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te dará. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tendrán azules de bendición del Padre. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Oye mi oración, Señor Dios Todopoderoso, escúchame, Dios de Jacob. Oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Vale más pasar un día en tus atrios que ir fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. El Señor es sol y escudo, Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. ¿Todos? Señor Todopoderoso, dichosos los que confían en ti. El Señor nos bendiga con su santa palabra. Seguimos con nuestro mensaje, ¿dónde está la iglesia? Gracias, hermana Susi. Saludos a todos en el nombre del Señor. Da gusto verlos. Y hoy quiero hablar de la iglesia. Y la verdad es que lo hago también con una carga muy grande, porque siempre he amado la iglesia. Aquí o donde quiera que el Señor me ha puesto. Y siempre he pensado de que debe ser el sentir de todo cristiano, de todo creyente, amar ese lugar en el que el Señor lo ha puesto para servir, no simplemente para ser espectador
o simplemente estar a la distancia y referirse allá a la iglesia o los de la iglesia y cosas como eso, pero el estar en la iglesia, el ser parte de una congregación, tiene una bendición muy especial. Y el Salmo 84 me ha hablado de manera muy especial, porque tenemos que volver a repasar y revisar qué es lo que creemos y qué es lo que pensamos de ser iglesia. Y el mensaje de hoy es para ustedes que están acá, para renovar ese sentir, y también para aquellos que no están aquí, para que sientan de que el Señor está hablando su palabra. Cuando pensamos en iglesia, a veces idealizamos el concepto o a veces minimizamos el concepto. Y digo idealizamos el concepto porque en los parámetros de la palabra de Dios es la esposa del Cordero, la iglesia universal, el cuerpo de los creyentes, todo el mundo, y debe ser pura y santa. Y de la misma manera queremos pensar para la iglesia local, como no nos podemos reunir todos los cristianos de la tierra, entonces nos congregamos como iglesia local y por eso es importante la iglesia local. Pero en la iglesia local a veces también encontramos muchas cosas que no nos gustan. Sí. Desafortunadamente, la iglesia está constituida por seres humanos y como seres humanos estamos cargados de defectos. Y como seres humanos fallamos y siempre tenemos que pensar en la grandeza de la gracia de Dios. Que a pesar de lo que somos, a pesar de lo que seamos, lo que hagamos, si hay un genuino arrepentimiento, si hay un deseo de cambio, la gracia del Señor nos cubre. Y partimos de esa premisa para repasar lo que nos dice la palabra del Señor en el día de hoy, pero también quisiera mencionarles, y quisiera empezar con eso, que repasamos un poco de lo que creemos nosotros como denominación de lo que es ser iglesia local. Y para que pensemos en eso a través de lo que la palabra de Dios nos dice y en particular lo que el Salmo 84 nos dice en el día de hoy. Les leo de la confesión de fe de nuestra iglesia, dice: una iglesia local es una organización de cristianos profesantes y sus hijos bautizados, quienes han entrado en un pacto mutuo para reunirse regularmente, para adorar a Dios y estudiar su palabra, para unirse en testimonio común del Evangelio y para ocuparse de las buenas obras por las cuales los cristianos son reconocidos y que han adoptado ciertas formas de gobierno. Hay muchas cosas allí, pero responde a preguntas tales como: ¿qué es y quiénes conforman una iglesia local? Y una iglesia local como la nuestra aquí, la congregación Ebenezer, es una congregación de cristianos profesantes. ¿Qué significa eso? Que hemos confesado en un momento dado de que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, que vamos a funcionar y a vivir de acuerdo a los mandatos de Dios para nosotros. Esos son cristianos profesantes y sus hijos bautizados. Esta afirmación de la confesión de fe responde también a la pregunta: ¿cuál es el propósito de una iglesia local? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué venimos acá? Sí. Somos un grupo de cristianos profesantes. ¿Y para qué venimos acá? Y podemos mencionar aquí de lo que nos dice para reunirse regularmente para adorar a Dios. Reunirse regularmente para adorar a Dios. Es la razón por la cual venimos. Segundo, para estudiar su palabra. Tercero, para unirse como testimonio común del Evangelio. Y cuarto, para ocuparse en las buenas obras por las cuales los cristianos son reconocidos. Óigame en eso, hermanos y hermanas. Óigame en eso. ¿Hasta qué punto estamos cumpliendo con la razón de ser de iglesia?
Nos reunimos regularmente, todos los que se confiesan ser creyentes, se reúnen para adorar a Dios, para estudiar la palabra, para unirse para testimonio del Evangelio, para ocuparnos de buenas obras. Fallamos, ¿no es cierto? En una u otra. Pero es una oportunidad para pensar cómo podemos remediar esas circunstancias, ¿sí? Esta afirmación también responde a la pregunta: ¿cómo nos regulamos? ¿Cómo nos gobernamos? Y nosotros nos gobernamos porque nos hemos puesto de acuerdo de adoptar ciertas formas de gobierno. Y por eso hay los diferentes grupos y diferentes judicatorias, se dice en lenguaje legal, que hay en la iglesia, como el consistorio, los diáconos y todo esto. Pero antes de eso está el propósito de reunirnos regularmente para adorar a Dios, para estudiar su palabra, para unirnos en testimonio común del Evangelio y para ocuparnos en las buenas obras. Hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador, reunámonos para adorar a Dios. Es lo que Dios nos está pidiendo, ¿sí? Cuando leo el Salmo 34 y estudio sobre él, me encuentro una experiencia tremenda aquí, de alguien que ha sido privado de la oportunidad de venir al templo del Señor. Este salmo no es de David, el Salmo 84 no es de David, lo escribió un levita, posiblemente en la época en que Jerusalén ha sido tomada por el enemigo y no pueden entrar al templo. Muchos de ellos se los han llevado lejos. ¿Ven? Y ese templo que Salomón había construido para la gloria de Dios, que era símbolo del orgullo judío, pero también de su sentir religioso, les ha sido privada la oportunidad de entrar al templo. Y no es de balde de que este levita, posiblemente es un levita, un sacerdote el que escribió este salmo, se exprese de esta manera, en ese anhelo que él tenía por volver a la casa del Señor, por volver a la iglesia. Y pensaba en el significado de lo que era estar allí. Cuán hermosas son tus moradas, Señor. Cuán hermosas son tus moradas, Señor Dios Todopoderoso. Y obviamente el templo era muy bonito. Si pensamos en él de acuerdo como Salomón lo ha construido, tremendamente bonito. Pero la belleza del templo no dependía de los materiales con que lo habían construido. La belleza del templo radicaba en que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y yo no sé si usted mira su congregación acá en esa dimensión. Este es el lugar en el que Dios está, ¿o no? Cualquiera que sea la circunstancia o la persona que esté acá o cualquiera que sea la situación que se viva, este lugar un día fue tomado y consagrado para la gloria del Señor. Y el Señor está en todas partes. Los judíos creían eso. El Señor está en todas partes, pero el lugar donde se va a adorar al Señor es un lugar especial en el que yo me voy a encontrar con el Señor, y ese debe ser mi pensamiento, no a mirar de qué color tiene el pelo fulano o sutana o qué vestido tiene o cantidades de cosas que no tienen sentido. Pero si su propósito no es ver aquí la presencia de Dios, es lo primero que dice: Dios está allí, son las moradas del Señor. La presencia de Dios tiene que estar en el lugar que se ha dedicado para el servicio del Señor y la adoración del Señor. Y este hombre que está lejos del templo recuerda la belleza del templo y más, como les digo, más que la construcción, reconocía que allí estaba el Señor. Si ustedes recuerdan lo que decía Malaquías después, Jehová está en su santo templo. ¿Recuerdan ese versículo? A ver, ¿qué sigue?
calle delante de Él toda la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquiera de nuestras inclinaciones humanas no van a tener valor si no reconocemos esa presencia del Señor en su lugar. El salmista, quien quiera que escribió este salmo, añora, versículo 2, añora estar en ese lugar. Anhelo con el alma a los atrios del Señor. ¿Ve eso? Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Anhelaba estar allí en ese lugar para presentar todo su ser. Cualquiera que era la forma de expresión de su adoración, él quería ponerla allí en ese lugar especial. Anhelo, casi agonizo por estar allí. Él no podía estar allí, pero quería estar allí. Y qué bueno que ustedes están aquí, mis hermanos. Y desafío a aquellos que no están acá para que estén acá, para que haya ese propósito de encontrar y sentir la presencia del Señor en este precioso lugar que Él nos ha dado. Anhelo estar en ese lugar. Canto alegre al Dios de la vida, y aún en la distancia de no poder estar en ese anhelo, aún Él cantaba, ¿sí? Y era un lugar para expresar toda la intensidad de la adoración. El versículo 3, el salmista hace una confesión y una declaración como Dios se revela en su templo, ¿sí? Allí él siente que el Señor es ese ser todopoderoso, Rey mío, Dios mío. Y curiosamente recuerda de pronto alguna anécdota o algo que él veía ya en los tiempos en que pudo ir al templo, que aún en el templo, en los rincones, los pajarillos hacían nido, y veía algunas aves en el templo. Yo sé de que si usted ha estado en alguna iglesia de pronto en un área rural, a lo mejor ha visto eso también. Sí. Las palomas o los pajarillos se cruzan por el techo. Pero aún la naturaleza se beneficia de ese lugar para el Señor. Aún la naturaleza se beneficia de ese lugar precioso para el Señor. Haya beneficio en ese lugar. Dice el versículo 4, dichoso el que habita en su templo, pues siempre le está alabando. Había gente que vivía en el templo, en el edificio del templo en esa época, y tenía la oportunidad de alabarle. Y quienes no lo hicieron, porque también habían otros que tomaban ventaja de eso en otras circunstancias, vieron también la consecuencia de su mal. Pero el propósito que veía este salmista, este levita, era: si estoy allí es para rendir adoración al Señor. Los que buscan el templo de Dios y su presencia responden con alabanza. Versículo 5 dice: dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Algunos en esa época del destierro, volviendo a la situación histórica que nos habla el Salmo, algunos tenían la oportunidad de ir a Jerusalén, que era el lugar de adoración, porque allí estaba el templo, ¿sí? Dice que el que confía en Dios reconoce su presencia en el templo, se siente fortalecido en esa presencia de Dios, y como que el salmista envidiara a aquellos que tienen la oportunidad de ir a Jerusalén, ¿sí? Dice que solo piensan en recorrer tus sendas, camino a la iglesia, ¿sí?
Piensen en aquellos que se les hace muy lejos venir a la casa del Señor, ¿sí? Y por eso no vienen. Aquellos que se les hace muy temprano y por eso no vienen. O aquellos que se les hace muy tarde y por eso no vienen. Aquellos que el carro no me está funcionando bien, no puedo ir a la iglesia hoy. Es que me da mucha pereza subirme al autobús y venirme en transporte urbano, por eso no voy. Pero el salmista dice aquí: el que tiene en ti, dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer esas sendas para ir hasta el templo. No importa. Sí. Y me hace pensar en épocas pasadas, especialmente otra vez en las iglesias rurales. Ocurría en Colombia, yo sé que en muchos lugares del mundo, en las fincas se decía que había un culto y la gente caminaba a distancias grandísimas de una finca a ir a otra, porque llegaba el pastor, llegaba el misionero, y caminaban distancias, paraban el trabajo y vamos a la finca de fulano porque se va a hacer servicio allá, ¿sí? Y se llenaba, ¿sí? Y era una fiesta espiritual. Y no importa qué largo fuera el camino, no importa cuáles fueran las circunstancias, pero allá vamos porque vamos a adorar al Señor y porque en esa experiencia hay fortaleza. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no es cierto? Pero que el Señor halle que en nosotros hay contentamiento cuando tomamos la decisión de ir a la casa del Señor. Porque allí está el Señor. Sí. Porque voy a entregar toda mi adoración al Señor. No porque me van a mirar feo, no me saludaron, o cualquier otra cosa. Obviamente no está bien si no lo saludaron, pero ¿cuál es el propósito? Encontrarme con el Señor, darle la adoración, rendir la adoración. El versículo 6 habla de cómo en esa experiencia de dirigirme, del propósito de ir a la iglesia y encontrarme con el Señor, ocurren transformaciones, ¿sí? Y hay bendiciones. Dice: cuando pasa por el valle de las lágrimas, se convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendición el valle. No importa la distancia. Lo que parece tan difícil, lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay fortaleza en los que buscan del Señor en su templo. Versículo 7 habla de los peregrinos. Otra vez el salmista siente envidia, quizás sana, si se puede hablar de envidia sana, de aquellos que tienen la oportunidad de ir en peregrinaje hasta Jerusalén y poder adorar. Posiblemente él estaba en el destierro. Y dice: según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas, y en Sión, es decir, en Jerusalén, se presentan ante el Dios de los dioses. Es un ejemplo de un deseo genuino de encontrar en la casa del Señor lo que tenemos que venir a buscar: la presencia de Dios, la llenura del Señor, y en la experiencia de adorar juntos, ser renovados, ser fortalecidos, recargar baterías, recargar fuerzas. Y hay muchas otras cosas. Podemos hacer una lista grande de todos los beneficios que puede tener la iglesia. Obviamente no faltan quienes puedan criticar y tomar ventaja otra vez, pero el Señor se encarga de ellos. El Señor se encarga de ellos. El salmista cambia un poco el tono acá y entonces empieza a interceder para que se dé la oportunidad de ir a la casa del Señor.
Oye mi oración, Señor Dios Todopoderoso, escúchame, Dios de Jacob. Oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Y originalmente yo estaba pensando que el salmista estaba pidiendo que Dios pusiera sus ojos en él, que él era el ungido. Pero en realidad él se estaba refiriendo al rey de Israel. Ezequías era en ese momento, para que Dios trajera fortaleza al rey y el rey pudiera vencer a sus enemigos y poder cambiar las circunstancias y el poder volver a la casa del Señor. ¿Me siguen? Si él vencía a sus enemigos, las cosas volvían a la normalidad y él podía volver a la casa del Señor. Estuvimos ausentes de la casa del Señor por un largo periodo de tiempo, ¿no es cierto? Hemos orado para que las circunstancias que impedían el que viniéramos a la casa del Señor cambiaran y han cambiado, ¿sí? Han cambiado. Y hay vacuna, ¿sí? Hay algunos que no se quieren vacunar. Piénselo, acuérdese la reflexión del domingo pasado, ¿dónde están los sabios? Y el Señor cambia las circunstancias. El Señor cambia las circunstancias y es asunto de fe para poder ir a la casa del Señor. Yo recuerdo cuando recién conocí al Señor y estaba asistiendo a la iglesia allá en Cali, Colombia, me resultó un trabajo, ¿sí? Y era un buen trabajo, pero tenía que trabajar los domingos. Y me llamó la atención el trabajo, pero no me dieron permiso. No me dieron permiso los domingos. No, hay que trabajar el domingo, es parte de la... Y con mucho temor y temblor renuncié al trabajo, porque yo quería estar el domingo en la casa del Señor. Y el Señor hizo su provisión. Yo no recuerdo que haya aguantado hambre, ni que me haya faltado donde dormir, en una época en que estaba bastante pobre, créame. Y es asunto de desafiar al Señor. Es asunto de fe. Y yo sé que hay circunstancias que un domingo ocasionalmente puede que falte, pero yo sé que si usted le pide al Señor, así como le pedí a este hombre, pon tus ojos en tu ungido, es decir, cambie las circunstancias que me impiden para ir al templo, el Señor lo va a hacer. Y eso es lo que le estaba haciendo aquí. Estaba pidiendo para que cambiaran las circunstancias para él poder estar en la casa del Señor. Pon sobre tu ungido, el rey, tus ojos bondadosos para que él triunfe y gane la batalla y nosotros nos quitemos de encima este problema que tenemos y podamos estar en la iglesia. Vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El tiempo que pasamos acá, que es mínimo, vale mucho más que todo el tiempo que usted puede estar afuera. Y el versículo siguiente me llamó mucho la atención, ¿sí? Porque dice, o en el mismo versículo, la segunda parte, dice: prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Si lo ponemos en lenguaje de ahora o lenguaje del momento, el salmista está diciendo: vea, prefiero ser el portero de la iglesia, el que cuida la puerta, eso es lo que dice allí. Prefiero cuidar la entrada de la casa de Dios, prefiero ser el portero de la iglesia, que estar compartiendo con aquellos infieles y con aquellos que desconocen al Dios Todopoderoso. Qué tremendo ejemplo. ¿Ah? Y nos hace pensar en lo importante que es el trabajo de cada uno de nosotros acá. El mío como su pastor, pero el de cada uno de ustedes. La contribución que usted puede hacer en la iglesia. Desde el trabajo más simple, aún la limpieza de la iglesia,
vale delante del Señor. Y ese tiempo es precioso que el Señor recompensa de manera especial, porque esto es lo que viene después, ¿sí? Nos muestra lo que el Señor muestra como resultado de esa entrega y de la búsqueda del Señor en su templo y siempre. Dice el versículo 11, primeramente reconoce el señorío de Dios. Es lo primero que hace el salmista en esa experiencia de búsqueda, de procurar estar en la iglesia, en el templo, ¿sí? Reconoce el Señor es sol y escudo, es protección, pero el Señor dice, nos concede, número 1, honra, número 2, gloria, número 3, bondad a los que se conducen sin tacha. Honor, gloria, bondad a los que se conducen sin tacha. Y el versículo 12 habla, dichosos son los que en ti confían. Bienaventurados, doblemente felices, aquellos que confían en el Señor, que lo buscan y que están dispuestos a cumplir al menos con esa mínima parte delante de Dios, del tiempo de adoración. Yo no puedo encontrar otro texto más apropiado que nos recuerde lo que cómo debemos nosotros mirar nuestra iglesia y que aprender de allí. Somos un grupo de cristianos profesantes, que confesamos al Señor, que nos unimos de manera especial para reunirnos regularmente, para adorar a Dios, para estudiar su palabra, para unirnos como testimonio común del Evangelio y especialmente para ocuparnos de las buenas obras. Eso nos hace iglesia. Eso nos tiene que hacer anhelar y añorar esa manifestación de Dios aquí en su santo templo. Este no es simplemente el edificio de Benecer, es la casa del Señor. Y el Señor está en su santo templo. Oigamos al Señor, démosle la adoración, nutrámonos en el estudio de la palabra, en las alabanzas. Recuerden lo que mencionábamos ahora 8 días, cuando alabamos, no solamente alabamos a Dios, pero nos estamos animando unos a otros. Nos animamos nosotros mismos y animamos a otros. Entonces su presencia aquí es importante. Gracias por ustedes que están presentes, pero por los ausentes también. Se están perdiendo una gran bendición. La presencia del Señor aquí y en sus vidas. De aquí vamos a encontrar, como decía en Hebreos, el escritor de Hebreos, no dejando de reunirnos como es nuestra costumbre. Sí. No dejando de reunirnos como es nuestra costumbre. Y Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo 5, ve el estar en la iglesia o la iglesia como un instrumento de sanidad, ¿sí? Y si por alguna razón de peso usted no puede estar en la iglesia, usted puede hacer que la iglesia venga a usted. Si Santiago dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, ¿sí? Pero si usted está bien, venga a la iglesia, no hay otra. Es un lugar de sanidad también. Nosotros estamos aquí no porque estemos tan aliviados. Esa es otra cosa de recordar siempre en la iglesia. Hay sanidad en la presencia del Señor. Estamos aquí no porque seamos los mejores, eso es lo que dice la afirmación. Profesamos creer en Jesucristo porque reconocemos nuestra limitación, porque reconocemos lo insuficientes que somos, y como alguien lo dijo, la iglesia es como un hospital. Sí. Y estamos aquí porque
reconocemos que somos pobres espirituales y que necesitamos del Señor. Así de que si usted está afuera, no sea soberbio, piense que está muy sano. Sí. Necesita también de la manifestación de Dios en su vida. Así de que, hermanos, dejo este pensamiento con ustedes. El Señor quiere que nos juntemos aquí para disfrutar el gozo de la adoración conjunta, que vivamos la vida de la iglesia para animarnos en la fe y en las luchas cotidianas, que en la presencia de Dios hallemos fortaleza para luchar con las pruebas y tentaciones y especialmente ejercitar el amor de Dios, el amor perdonador de Dios con nosotros y que lo mostremos también unos a otros. Que el Señor les bendiga, hermanos, y recordemos la manifestación de Dios en medio de nosotros. Oremos. Señor de toda gloria, gracias, Señor, por tu presencia aquí, Señor. Alabamos tu nombre porque reconocemos que, Señor, tú estás aquí. Así lo has prometido tú, Señor. Donde hay 2 o 3 reunidos, allí estaré yo. Y reconocemos que tú estás acá, Señor. Declaramos tu presencia sentida, Señor, en este día. Y te damos la gloria y la honra. Y, Señor, reconocemos nuestra limitación, pero también reconocemos tu gran misericordia, tu gracia inmensa, Señor, que nos cobija a todos. Te ruego por tu pueblo aquí presente, Señor. Te ruego por aquellos que están afuera, Señor, en la distancia, que podían estar acá, para que sean motivados, Señor, a participar también de la bendición de estar juntos, como lo recitaba el salmista. Qué agradable es estar los hermanos juntos en armonía. Gracias, Señor, por tu presencia. Que tu bendición nos alcance ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a responder en fe cantando el himno 480, a prisa, iglesia. Yo creo que es un buen llamado para todos nosotros. Prisa, iglesia.
bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé gracia, que el Señor muestre su misericordia y les dé paz en el corazón, ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando tu alrededor esté. Por doquier. Amén. Amén. Muy despedidos, el Señor de una bendecida semana. Amén. Amén. Bendiciones Que Dios a todos. los bendiga. Señor me los bendiga. Gusto en verlos a todos.